Radio San José presenta Tu Vocación. La vocación es un llamado de Dios a dar un servicio, y todo llamado exige una respuesta. Bienvenidos a conocer la vocación de este día en Tu Vocación. Damos inicio. Buenos días, buenas tardes, qué gusto poder saludar a toda la audiencia de Radio San José. Es que ya normalmente porque estamos solo en la mañana nos acostumbramos, ¿verdad? Pero feliz tarde a toda la familia de Radio San José. Hoy iniciamos un nuevo espacio que se llama Tu Vocación y tenemos la bendición de contar con nuestro querido director, Padre Fernando Villalobos, director de Radio Paz y de Radio San José. Padre, gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Humberto, y un saludo a toda la familia Josefina que nos está viendo ahorita en nuestra transmisión en vivo de Facebook también, o que nos sintoniza siempre a través del 930 AM, ¿verdad? Qué bonito es poder estar tras los micrófonos de esta cabina, que tenía rato de no venir y todo, pero lo habíamos invitado. Sí, no es porque no había querido venir, sino que debido también a los compromisos es que no habíamos podido estar, ¿verdad? Pero qué bonito pues poder empezar este espacio de Tu Vocación, ¿verdad? En la cual nosotros podemos ir viendo un poquito más a profundidad lo bonito que es ese encuentro con Cristo, y sobre todo no solamente un encuentro, sino un compromiso, ¿verdad? Con Cristo, ¿verdad? Y muchísimas gracias también por la invitación y por abrir estos espacios. Vamos a romper el hielo con la pregunta del millón. Padre, háblenos de lo que más recuerda de su infancia. Bueno, yo tengo que decir que mi infancia es muy bonita, ¿verdad? Soy el menor de 3 hijos, ¿verdad? Aunque a mí me gusta decir, yo soy el más chiquito en todo sentido. Entonces, nací en el año 1984, pero recordemos que son los años del conflicto armado. Yo realmente no me recuerdo mucho del conflicto armado. Lo que sí me recuerdo es que nosotros pasábamos mucho tiempo en la casa de mi abuela. Y al pasar en la casa de mi abuela, una de las cosas que nosotros hacíamos era, como tenía un patio muy, pero muy grande, entonces siempre pasábamos jugando, ¿verdad? Con mi hermano, bueno, somos de edades diferentes, ¿verdad? O sea, con mi hermano tenemos una diferencia de 4 años, él es 4 años mayor, mi hermana es 9 años mayor, pero sin embargo cuando nosotros nos reuníamos en la casa de mi abuela siempre pasábamos jugando, y eso, tengo que decir, no, de que al igual con mis primos, y eso sobre todo me recuerdo de la infancia, los domingos, ¿verdad? Una infancia muy tranquila, muy bonita, sin mayores complicaciones. Podría decir que yo soy el más travieso, por así decirlo, de mis 3 hermanos. Creo yo que soy yo el más travieso, el que más le gustaba andarse metiendo a querer hacer cosas osadas. Hay una serie de fotos que a mí me gusta siempre enseñar, donde en la primera foto estoy como que buscando qué hacer, no buscando la travesura que hacer. En la segunda foto estoy como que no me tomen foto porque estoy haciéndome una travesura, y en la tercera foto salgo ya con la cara de pícaro, donde digo, ya hice toda con la camisa sucia y todo. Quiero ver si lo tengo por acá para que medio la veamos, y entonces es esta, ¿verdad? O sea, la primera foto es, estoy buscando la travesura que yo quiero hacer. Muy bien. La segunda foto, me están molestando, déjenme hacer la travesura. Y la tercera foto, ya hice está ya con la camisa. Muy claro que sí. Qué bueno. A ver, esto le permite a usted tener un mundo totalmente diferente de creatividad. ¿Lo dejan hacer, padre, en infancia hasta cierto punto? Sí. Una de las cosas que mis papás notan bastante bien, y que ellos quieren como un poquito transmitirnos, es la facilidad de las cosas a las cuales nosotros podemos hacer, ¿verdad? Entonces, mi mamá siempre ha dicho que nosotros somos manitas creativas, ¿verdad? Mi hermana, por ejemplo, ella tiene una facilidad para pintar increíble, ¿verdad? Ella dibuja, pinta, colorea, hace manualidades, y eso fue lo que hacia donde la movieron a ella, y lo desarrolló muy bien. Mi hermano, en cambio, él tiene una habilidad él tiene una motricidad fina muy, pero muy bárbara. Y entonces él desde pequeño siempre desarmaba carros, de estos de juguete y todo. Y entonces siempre fue así como que él, las cosas así como mecánicas, él las hacía.
Y a eso fue lo que estudió. Él es ingeniero mecánico, ¿verdad? Y entonces él armaba y desarmaba muchas cosas. Él puede armar y desarmar muchas cosas. Y para mí fue la facilidad para la música. Entonces, desde pequeño en el colegio teníamos clases de música. Yo hacía la flauta dulce en ese momento, cuando estaba en mi infancia. Y a mí se me daba muy fácil la música. Por primera vez, ahí sí. fue donde tiene el contacto con la música. Exactamente, sí. Y entonces más adelante, mi abuela principalmente es la que se da cuenta de eso, me pregunta si yo quiero continuar con la música, y entonces me hacen desarrollar también el tema, la parte musical, principalmente con instrumentos, ¿verdad? Con la guitarra y con la flauta transversal. Muy bien, esto ha sido como hasta la fecha, padre, no ha dejado la guitarra, hasta la fecha, no, todo hasta lo la fecha que es no. el arte lo sigue viviendo sí. así. Sí, quizás no con la profundidad con la que lo hacía antes, porque antes yo, por ejemplo, cuando estaba en escuela de música, yo me recuerdo que practicaba al menos 2 o 3 horas diarias. No todos los días, practicaba 2 o 3 horas. Su partitura, sí. O tablatura y la guitarra. La partitura, sí, a mí me tocaba leer solfa. Muy sí, bien, sí. muy bien. Entonces, estaba yo, me levantaba como a las 4 de la mañana, practicaba de 4 a 5, como a las 5:30. A esa hora me arreglaba, salíamos a las 6 para el colegio. Cuando regresaba del colegio, también otro momento para estar practicando. Entonces, por eso digo que le dedicaba unas sus 2-3 horas diarias a la música, ¿verdad? Y entonces se logró desarrollar pues esa habilidad bastante bonita que hasta el día de hoy pues me sigue acompañando, ¿verdad? Quizás no con la fuerza con la que lo hacía en mi juventud, pero sí siempre es muy interesado en la música. Muy bien, ahora de esta niñez de lúdica, que gana experiencia, que lo vive así, y la música es parte ya de su vida, ¿verdad? Claro que sí. Es parte de su vida. Ahora, a tener ese cambio de músico de infancia a la juventud o la preadolescencia, donde usted va a estudiar ya colegio, antes de la universidad, ¿cómo es el comportamiento de Fernando, verdad? Como tal. Bueno, yo tengo que decir de que en el colegio, siempre fui una persona bastante tranquila, o sea, nunca es lo que nos inculcaron nuestros papás y todo. No me considero yo como en el colegio como un estudiante top ni nada de eso, aunque mis papás hicieron el esfuerzo por tenernos en un muy buen colegio, ¿verdad? Entonces, ellos hicieron ese gran esfuerzo por tenernos en ese colegio. Sin embargo, claro, a veces con la adolescencia y eso no se aprovecha el sacrificio que hacen los papás, ¿verdad? Y es algo que no es que me arrepienta hasta el día de hoy, sino que quizás ahora valoro un poco más, ¿no? el esfuerzo, y dije, quizás si lo hubiera valorado más, o no hubiera sido sacerdote, pero quizás hubiera triunfado en la vida, o quién sabe. Pero la verdad es que no me gusta mucho pensar en esto, porque los hubiera, pues en el fondo no existen, ¿verdad? Pero sí siento yo, ¿no?, de que quizás pude haber hecho más esfuerzo, ¿no?, en el tema de los estudios en el colegio, sobre todo por la calidad de estudio que nos daban. Eso no quiere decir que desaproveché todo, ¿verdad? O sea, ya cuando llegué a la universidad, la carga académica o la exigencia académica que yo había recibido, sí, la sentí más fácil por el tipo de colegio donde yo había estudiado. Sin embargo, tengo que decir, ¿no?, de que mis papás siempre fueron aquellos que ellos siempre nos inculcaron mucho el tema de saber definir prioridades, ¿verdad? O sea, el tema del estudio para ellos era una prioridad increíble, sobre todo porque a mi papá mucho le costó el estudio, ¿verdad? Y él logró conseguir a través de becas su propia, digamos, su propio desarrollo profesional. Entonces, claro, él siempre tuvo el deseo de que nosotros superáramos todo lo que él había podido hacer, ¿verdad? Entonces, por eso siempre se enfocó bastante en que nosotros creciéramos bastante en el estudio. Muy bien. Este estudio de básica, de bachillerato, lo impulsa a los estudios superiores, que es la universidad. Uh-huh. ¿Por qué se decide el padre Fer? Yo, pues, toda la vida siempre estaba viendo que la parte masculina de mi familia eran ingenieros, ¿verdad? Mi papá es ingeniero civil, mi hermano es ingeniero mecánico, y la parte femenina de mi familia eran licenciadas, ¿verdad? Mi mamá es licenciada en administración de empresas, mi hermana es licenciada en diseño gráfico, ¿verdad? Entonces, claro, yo era el que no tenía claro
realmente qué quería hacer, ¿verdad? Yo sí tenía una carrera en mente, pero no tenía clara si esa carrera era realmente la que me impulsaba o la que me emocionaba, ¿verdad? Que era la ingeniería en sistemas. Y entonces, bueno, en el fondo me terminé decidiendo por la ingeniería en sistemas. No es que yo haya buscado querer entrar a estar estudiando o digamos, desde joven yo no pensaba en ser sacerdote, ¿verdad? O sea, yo no pensaba que el Señor me iba a guiar por este camino, sino que yo siempre quería pues formar una familia y sobre todo yo tenía el deseo en mi corazón de tener una hija. Ya vamos a llegar a ese punto. Pero entonces en el desarrollo profesional nunca tenía yo, digamos, en cuenta o el deseo de querer ser sacerdote, sino que más que todo seguir los pasos de la rama masculina de la familia, que era la ingeniería, ¿verdad? Entonces tenía que tener una ingeniería. Y la ingeniería que yo andaba buscando pues era la ingeniería en sistemas, ¿verdad? ¿Esos estudios los quería realizar acá en El Salvador o quería hacerlos? No. Yo tuve la oportunidad, ¿no?, de poder estudiar fuera, en el exterior. Yo estuve estudiando por 2 años en una universidad en Australia, ¿verdad? Al otro lado del mundo. ¿Por qué Australia? Sí, yo creo que ¿por qué Australia y no Estados Unidos? Del Salvador a Australia. Porque en los años de la guerra, del conflicto armado, pues siempre hubo países que ofrecieron asilo político a salvadoreños, y uno de esos países fue Australia, y parte de mi familia se fue para allá, ¿verdad? Y entonces, ya para el año 2003, que yo salgo de bachiller, es donde ya ellos estaban establecidos con ciudadanía, y eso entonces dijimos, ¿por qué no probar? La universidad era relativamente más barata que en Estados Unidos, y siempre no era tan barata, pero relativamente más barata que la de Estados Unidos. Se podía costear. Y con mucho esfuerzo, pues mi papá pues logró un poco costear digamos, la universidad. Y después, obviamente, por esos mismos temas, es que en finales del 2005 decido mejor regresarme, ¿verdad? Entonces logré solamente hacer 2 años de la carrera de ingeniería en sistemas, y después continúo otro año y medio. Bueno, pasé 1 año así sin estudiar, y después metí otro año y medio a seguir la carrera ya aquí en el país. Muy bien. Este estudio a usted le permite seguir conociendo, indagando un poco acerca de la ingeniería, que tiene que ver mucho con la parte numérica, y es importante para un músico. En la música se ven números, solo que Claro. de una manera diferente. ¿Se le facilitaba un poco a usted este término de numérico? Sí, la verdad es que a mí siempre, digamos, las matemáticas, las físicas, las ciencias, que son, digamos, estudios que tienen que ver mucho con el cálculo, con lo numérico, como tú lo dices, para mí no era algo extremadamente difícil, sino que a mí lo que me costaba era recordar qué tipo de fórmula ocupar en cuál determinado problema. Okay. No, por ejemplo, te dicen, para encontrar la hipotenusa de un triángulo equilátero, entonces, de un triángulo con ángulo recto, entonces ya te ponen una fórmula. Yo, pues, claro, no es la única fórmula, sino hay miles de fórmulas. Entonces, a mí lo que me costaba era recordar qué tipo de fórmula ocupar en qué determinado problema, ¿verdad? Aprenderme las fórmulas no era difícil, sino aplicar las fórmulas era para mí lo difícil, ¿verdad? Entonces, de ahí fue donde me di cuenta de que yo soy una persona muy visual. Entonces, por ejemplo, yo cuando estudiaba guitarra, yo a veces, algo que no le gustaba mucho a mi profesor era de que yo con solo ver que él tocaba la pieza, ya yo podía replicar eso, con verlo. Pero después me decía, cuando yo lo leo, me costaba más. Porque claro, ya leído, tenía que ir haciendo el cálculo en la cabeza de qué notas ir tocando, qué ir haciendo, y entonces eso sí ya me costaba un poquitín más. Pero ya la parte, digamos, visual, donde era el replicar lo que el otro estaba haciendo, ya para mí eso era un poquito más fácil, ¿verdad? Entonces ahí nos dimos cuenta de que yo también soy una persona muy visual en ese sentido. Muy bien. Nos vamos 2 años a Australia, venimos a El Salvador a terminar 1 año más. Pero a todo esto, padre, la relación con la iglesia, ¿cómo está? Tengo que decir que, digamos, en mi adolescencia, la relación con la iglesia nunca había sido tan cercana, ¿verdad? Yo soy de una familia muy, pero muy de tradición muy católica.
La diferencia es que soy de de mamá practicante, papá no practicante, ¿verdad? Entonces, eso no quiere decir que mi papá no es que no vaya a misa, sino que no es una persona que está involucrada, ¿verdad? Mi mamá, en cambio, sí. Mi mamá siempre estuvo perseverando en comunidades y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Y entonces mi adolescencia era más que todo también, digamos, enfocada hacia un poco el deporte más hermoso del mundo, ¿verdad? El básquetbol. Me lo imaginé. Claro que sí. ¿A cuál le va? ¿A cuál le va? ¿NBA? Yo le voy a los Warriors de Golden State. Ah, muy bien. ¿Y uno de las figuras de los Warriors? Steph Curry. Para que se den cuenta que sí conoce y que claro sí le gusta, sí. y que sí lo practican. Si ustedes tienen la oportunidad de venir al seminario de San José de la Montaña, van a ver por ahí un tablero. Claro que lo hemos puesto ahí para practicar, aunque tenemos días de no usarlo, ¿verdad? Definitivamente. Sí. 5 minutos para la pausa. Perfecto. Padre, antes de ello, mamá practicante, papá no, pero más allá de los estudios, alguien le invita, le dice, vamos a comunidades, vamos a un retiro. ¿Para usted era indiferente o cómo? Sí, para mí era indiferente. Y como digo, la persona que más, digamos, practicaba la fe en la casa era mi mamá. Y ella pues siempre nos hacía ir a misa los domingos, y aunque nosotros no quisiéramos ir, lo hacía forzadamente, ¿verdad? Entonces, obligatoriamente, y era motivo de discusión porque generalmente los domingos por la tarde eran los partidos de básquetbol, ¿verdad? Entonces, siempre nos terminamos peleando, íbamos a misa de mala gana, nunca ponía atención yo en la misa, entonces no tenía, digamos, una relación muy sólida con el Señor, sino hasta que ya me gradué del colegio, ¿verdad? El Señor, pues como te digo, él usa miles de formas para pescarlo a uno, y a mí me pescó principalmente a través de la música, ¿verdad? Entonces, en el año 2003 que yo me graduó, yo me recuerdo que viene aquí al país Nil Vélez, sí, con los Misioneros de Jesús, y se tiene un evento, un gran evento en el Estadio Cucatlán, y entonces ahí fue donde yo por primera vez vi a un ministerio de música. Yo generalmente conocía solamente los coros parroquiales, ¿verdad? No conocía yo un ministerio de música. Entonces, y escuché, digamos, música católica distinta, o sea, música católica que no se tocaba dentro de una misa, ¿no? Alabanzas ya más contemporáneas, movidas, o sea, ya escuchar una cumbia católica, para mí era nuevo eso. O sea, para otra gente era normal, común, pero para mí era nuevo, porque yo solamente me había movido en el ámbito de misa. Entonces, y me llamó mucho la atención, o sea, ver gente tocando el teclado, música contemporánea católica, saxofonistas, guitarristas haciendo solos también ahí en alabanzas, y eso me impactó, ¿verdad? Y entonces, y en ese momento entro a formar parte yo también. ¿Cómo son las cosas? Hay una comunidad que se llama Siervos de Jesús, que en ese momento comenzaba su ministerio de música y les hacía falta alguien que tocara el bajo. Y es ahí donde me llaman. Sí. Aquí voy yo, dice el padre, humildemente. Entonces, el Señor, a través de la música, es que usa ese enganche un poquito para acercarme más a Él, pero es a través solamente de eso. No es, digamos, un compromiso, no es de ahí donde surge la vocación, no es eso, sino que es simple y sencillamente, hey, fue un gancho plus. Aquí estoy, ¿verdad? No, yo soy Dios, te estoy llamando a ti, ¿verdad? Muy bien, sí. Ver a Nil Vélez en el estadio, escuchar algo totalmente diferente. Que usted quiere ir encaminado, padre, a ser un músico de banda, de grupo, de iglesia, pero totalmente diferente a un piano y 20 coristas. Sí, no, yo la verdad es que yo nunca estuve interesado en un coro parroquial, estaba en un coro parroquial. ¿No le gustaba? No me gustaba, no, para mí era indiferente. Pero ver a un ministerio de música para mí fue algo completamente distinto. O sea, era algo que a mí, o sea, era para mí era nuevo, ¿verdad? Y entonces, y ver que se podía tener una relación con Dios a través de la música. O sea, yo en ese momento, te voy a decir, yo en el 2003... yo no conocía a Luis Enrique Ascoy, no conocía a Martín Valverde, Daniel Poli, a Miguel, y no les conocía, ¿verdad? Entonces no conocía, digamos, ese aspecto de la fe. Y es ahí donde cuando se me abre esa visión de la fe,
es que yo empiezo ya a ver algo distinto y a tener una relación con Dios de un modo distinto que me hace un poquito ya más quererle conocer, ¿verdad? Muy bien, bueno, ya preparándonos para nuestra pausa musical. Esto está muy interesante. Familia, quiere hacer sus comentarios y demás, por favor, a través de Facebook. Ahí estamos, a través del 930 AM y a través de la página web de internet, Tu Espacio, Tu Vocación, con nuestro querido director, Padre Fernando Villalobos. Ya para retornar luego de la pausa, vamos a hablar cuál fue la alabanza, con cuál alabanza usted ya se identifica, y por ahí Diosito va tocando poco a poco la puerta. Vámonos a la pausa y ya retornamos. Claro. Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras te conocía y te consagré para ser mi profeta en las naciones. Yo te escogí, irás donde te envié, lo que te mandé proclamarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? No temas arriesgarte, porque contigo yo estaré. No temas anunciarme, porque en tu boca yo hablaré. Te encargo hoy mi pueblo para arrancar y derribar, para edificar, destruirás y plantarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Deja a tus hermanos, deja a tu padre y a tu madre. Abandona tu casa, porque la tierra gritando está. Nada traigas contigo, porque a tu lado yo estaré. Es hora de luchar, porque mi pueblo sufriendo está. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si
Tu voz me quema dentro. Seguimos en tu espacio, Tu Vocación, con nuestro invitado especial, Padre Fernando Villalobos, director de Radio Paz y de Radio San José. Estamos hablando un poco acerca de cómo el Padre Fernando va conociendo ya poco a poco su vocación. Hemos hablado un poco acerca del desarrollo en su infancia, luego la oportunidad que tuvo de conocer la música, la facilidad, es un momento que también dice, bueno, deporte favorito del básquetbol, ahora estamos con aquel vínculo de Siervos de Jesús, la relación que necesitaba un bajista, y dice, bueno, yo voy a estar ahí, y poco a poco Dios iba como endulzando, preparando el camino, y nos habíamos quedado, ¿cuál es su alabanza favorita o con cuál canto se identifica en su momento? Yo creo que en ese momento me identificaba mucho con la alabanza Huellas, ¿verdad? Sobre todo saber de que Dios camina contigo en todo momento y que en los momentos más difíciles es Él quien te sostiene, es Él quien te levanta, es Él quien te lleva, ¿verdad? De la mano. Entonces es una de las alabanzas que hasta el día de hoy, pues cuando la toco, cuando la escucho, uno la casi que la canta a todo pulmón, ¿verdad? Le sigue acordando ese momento de encuentro. Sí, claro que sí. Padre, ahora, este vínculo que poco a poco la música, el ministerio, siervos, fue encaminando a tener como un deseo más profundo de conocer a Dios, pero hasta ahí todo bien, no ha conocido a ninguna chica, no hay alguien por ahí que le interese, más hobby de básquetbol, sí. Más iglesia. Bueno, acuérdate que 2004 y 2005 yo estuve fuera del país, estuve en Australia, ¿verdad? Estudiando. Yo tengo que decir, ¿no? De que sí, tuve novia cuando yo tenía 15 años. Sí me gustaba mucho y todo fue un noviazgo muy corto. De ahí sí, digamos, ya después de ese tiempo no tuve novia sino hasta que regreso ya al país después de Australia, ¿verdad? Entonces, y justo antes de tomar la decisión de entrar al seminario, es que tengo una pequeña relación muy, muy breve también, entonces, sí, como te digo, o sea, yo no tenía la idea de querer entrar al seminario, sino que yo tenía la idea de querer formar una familia, ¿verdad? Entonces, sí andaba yo buscando, por ejemplo, tener una relación con alguien, casarme y tener una bebé, ¿verdad? Entonces, pero digamos no se da en el momento, dentro de las condiciones o el ideal que yo buscaba no se dan, ¿verdad? Entonces y bueno, viéndolo en retrospectiva también, por ciertas formas de interés, ¿verdad? Todo, o sea, como, bueno, quizás también es como el Señor lo configura uno. Yo siento que quizás haber tenido una familia, no sé si hubiera sido el mejor papá o el mejor esposo, dado de que a mí siempre me ha gustado estar ayudando a todos, ¿verdad? Entonces, siento yo, ¿no? De que quizás si el Señor, con este carácter que tengo, si me hubiera llevado quizás por el camino de la familia, no sé si hubiera sido un papá donde hubiera estado pendiente solamente de ellos, sino que, pues, cómo hacer para ayudar y resolver los problemas de muchos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que me toca hacer ahora? Entonces, pero sí, tengo que decir, ¿no? De que con esa alabanza, con ese deporte, el basquetbol y todo, para mí ese era el enfoque, pero también el Señor empezó a trabajar desde el 2003 algo en mí que ya después va agarrando ya una forma más concreta. Muy bien, su primer encuentro, se hizo retiro, ¿y a qué comunidad perteneció durante mucho tiempo y qué es lo que más le gustaba? Bueno, yo tengo que decir que he tenido, digamos, como dos etapas, ¿verdad? La primera etapa fue con Siervos de Jesús, donde yo vivo el retiro con Siervos de Jesús, ¿verdad? Vivo un retiro de evangelización fundamental con ellos, y digamos, persevero con ellos en el ministerio de alabanza. No pertenecía a una comunidad, a una pequeña comunidad como tal, sino que a la comunidad grande de Siervos de Jesús. Y ahí estuve hasta el inicio del 2004, que yo pues emigro para Australia un par de años. Y ahí en Australia pues igual trato de buscar la música, pero no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo, es algo distinto. Sí encuentro yo un grupo, encuentro una comunidad, se llamaba... Muy clásico todo, padre. Sí. Demasiado...
sino sacro, sino que digamos no tenía como un liderazgo digamos sólido, ¿verdad? Sino que era así como que, bueno, ahí vean qué hacen, ¿verdad? Y todos ustedes reúnanse y vean qué hacen, ¿verdad? Entonces no había como un liderazgo sólido, ¿verdad? Y entonces eso se llamaba Jóvenes por Cristo, en inglés Youth for Christ, ¿verdad? Entonces ellos sí sé que son una comunidad muy grande, pero digamos las comunidades locales hace falta como un poquito digamos como establecerlas, como dejarlas un poquito más solidificadas. Y entonces sí, yo trato de involucrarme con ellos, incluso también a través de la música, pero no es lo mismo, o sea, no sentía así como aquella emoción, un llamado fuerte. Sí, no sentía así como aquella digamos fuerza. Acuerde que también son países donde la fe se había ya cimentado de un modo distinto, ¿verdad? Entonces aquí nosotros en Latinoamérica tenemos una fe bien viva, bien sentida, ¿verdad? Entonces en otros países es una fe un poquito más racional, más contemplativa, y eso es lo que encontraba, pero tampoco no era malo, ¿verdad? O sea, también no me desmotivó a querer estar en la iglesia, ¿verdad? No me desmotivó, sino que fue simple y sencillamente un modo distinto, ¿no? De ver la fe, de conocer la fe. Y ahí en Australia es donde empieza la vocación. Ahí comienza el llamado. Ahí comienza el llamado, sí. O sea, aquella espinita en la cabeza, aquel dedito tocando sí, poco a poco. ¿Qué es lo que Dios a través de eso le decía a usted o sentía que usted debía de hacer? Bueno, recordemos que el año 2005 muere el Papa de nuestro nacimiento y de nuestro crecimiento, ¿verdad? San Juan Pablo II. Y entonces, con la muerte de San Juan Pablo II, ahí comienza mi digamos, ya Dios a tocarme el corazón con la vocación. Para mí fue algo completamente extraño, completamente bizarro, porque yo sí estaba en la iglesia, sí perseveraba, sí pertenecía a una comunidad, sí estaba yo, digamos, comprometido con el Señor, pero no hasta el punto de decir, te voy a dar mi vida completa, ¿verdad? Sino que yo siempre tenía la idea, no, tengo que terminar los estudios, tengo que formar una familia, tengo que lograr esto, ¿verdad? O sea, tenía mis proyectos de vida. Entonces es muy particular, ¿no? De que cuando muere Juan Pablo II, yo estaba viendo el funeral, estaba solo, no había nadie conmigo, yo estaba viendo el funeral, y en eso, mientras veía el funeral, me conmovía a tal punto de que casi que me pongo a llorar y me sentía muy mal. Sí, qué raro, ¿verdad? O sea, ese sentimiento, o sea, ¿por qué me estoy poniendo así? Y de ahí empecé a sentir algo dentro de mí, como un tipo de voz que decía, yo tengo que estar ahí, pero no como espectador, sino como celebrante, ¿verdad? Y yo, o sea, ¿qué pensaba? O sea, que jamás en la vida había yo pensado eso, ¿verdad? Y entonces, bueno, terminé de ver el funeral y todo, y me quedó de vuelta eso, o sea, y entonces fue ahí donde yo comienzo a pensar, Dios me llama a ser sacerdote. Y yo, qué raro, ni siquiera, ¿sabes que ni siquiera, yo en ese momento no sabía ni siquiera cómo se llamaba el lugar donde se forman los sacerdotes? O sea, yo no sabía que se llama seminario, ni eso sabía. Ni que existía un seminario. Ni que existía un seminario, ni siquiera eso sabía. O sea, yo, ¿dónde se forman los sacerdotes? No, o sea, no sé. Entonces, la única persona a la que se lo comenté fue mi hermana, porque mi hermana vivía conmigo en ese momento. Me dijo, qué raro, me dijo, vos. Y todo, porque como yo siempre he sido como el más extrovertido, el que más ha andado saliendo, el que más ha andado enfiestado, me decía, qué raro, ¿verdad? Y bueno, el Señor va poniendo los pasos en la vida, ¿verdad? Y entonces ya cuando yo regreso al país a finales del 2005 hay un cambio, ¿verdad? O sea, ya no continúo yo con Siervos de Jesús porque ya tampoco me sentía cómodo ahí, y fue ahí donde conozco a mi párroco, que es Monseñor Rafael Urrutia, y él me jala a las comunidades juveniles de la parroquia de la Miramonte, que en ese momento se llamaba La Resurrección. Entonces entro yo, hago el retiro de evangelización fundamental en la parroquia de Monseñor Urrutia, y ahí pasé por 3 años haciendo los crecimientos y perseverando ya en una pequeña comunidad como tal, ¿verdad? Entonces, que nos reuníamos semana tras semana, íbamos haciendo retiros periódicos también, en los cuales, pues, esos 3 años, el Señor me fue trabajando a tal punto, ¿no?, de que el 2008 ya es que yo concreto bien qué es lo que Él quiere de mí. Se había madurado la idea de ser sacerdote, ya estaba decidido.
Usted lo había decidido con Sí. Dios. O sea, había comenzado el 2005, pero existían dudas, incertidumbres, existían miedos, ¿verdad? Y entonces me tardo yo 3 años en lograr vencer todo eso. O sea, discernir si es esto lo mío. A ver, Claro. y usted ya claro con ello, padre, ¿cómo fue también para, o sea, ese momento, y lo digo, cómo es ese momento en donde los padres esperan algo diferente de uno? Usted lo ha venido diciendo en el espacio, en el programa Tu Vocación. Yo quería ser ingeniero porque veo en casa a mi papá ingeniero, mi hermano ingeniero. Sí. Obviamente yo tengo que ser ingeniero para poder estar acá también con ellos. Pero surge algo que Dios va tomando un camino, hace que tome un camino diferente y tiene ese choque, ¿no? Maravilloso con Dios. ¿Cómo usted pensó? ¿Qué van a pensar mis papás de mí? O sea, porque ¿qué sentía en su corazón? Pues, ¿cómo Sí, decirlo? para mí ese era el miedo más grande, ¿verdad? O sea, decirle principalmente a mi papá, no tanto a mi mamá, sino a mi papá. Porque mi papá era el que había hecho el esfuerzo de tenernos en un buen colegio, era el que había hecho también el esfuerzo por tenernos por darme los estudios superiores y ese esfuerzo de llevarme a la universidad, ¿verdad? Y entonces no estamos hablando de poco dinero, estamos hablando de mucho dinero que él invirtió, ¿verdad? En mi vida académica, ¿verdad? Y entonces, que yo digo, o sea, no es tiempo perdido, no es tiempo perdido. Quizás muchos lo podrán considerar como que puch, que había terminado la carrera, o sea, tuviera un doble título, qué sé yo, pero no es tiempo perdido. O sea, cada una de las cosas, cada uno de los momentos que yo viví es lo que me ha forjado para ser el Padre Fer, ¿verdad? Para ser el Padre Fer. Entonces, en ese momento, 2005, que yo que tengo esa inquietud de la vocación, a la persona que más me daba miedo decirlo era mi papá, ¿verdad? Sin embargo, mi mamá cuenta una versión un poquito distinta que él ya sabía. Bueno, saludos a mi Conchito. Pero en el fondo, como esa es la idea de ella, la percepción de ella, el mío era distinto, ¿verdad? O sea, el mío de mi papá siempre ha sido que el trabajo honesto, fuerte, duro, el procurarse sus cosas. Y entonces Monseñor Urrutia desde un inicio supo, ¿no?, de que yo tenía esa inquietud vocacional. En el 2006 él me mandó a las convivencias vocacionales y quedé en el seminario, pero no fui. 2007 me volvió a mandar a las convivencias vocacionales, volví a quedar en el seminario, pero no fui. Y 2008 él comienza y me pregunta, ¿quieres ir a las convivencias? Yo le decía que ya no, ¿verdad? O sea, que ya había pasado demasiado tiempo y que si no me había decidido hasta ahorita, yo creo que ya no me iba a decidir, ¿verdad? Entonces, pero Dios tiene su modo de trabajar, ¿verdad? Y el 2008 creo que es un año donde logro superar bastante incertidumbre, donde yo digo, o sea, que hasta ese momento quizás las decisiones que yo había tomado no eran decisiones que eran para mí, sino que eran decisiones queriendo imitar a otros, ¿verdad? Y entonces, en cambio, el seminario o hacer sacerdote era una decisión donde yo la estaba tomando porque a mí, yo lo sentía, o sea, a mí, Dios me está llamando a mí, ¿verdad? A esto concreto. Y entonces, en la noche de la Pascua del 2008 es cuando yo tomo la decisión de entrar al seminario. En la noche de Pascua, ¿verdad? Y la parroquia se llamaba La Resurrección, ¿verdad? Entonces, justo en la fiesta de la Resurrección, ¿no?, yo tomo la decisión de entrar al seminario. Y el lunes de Pascua, o sea, el lunes del ángel, como le llaman, fui a hablar con Monseñor Urrutia y le conté, ¿verdad? O sea, le dije, mire, fíjese, Monseñor, de que sentí esto y esto. Siento yo que las dudas, los miedos, las incertidumbres que he venido cargando hasta el día de hoy, ya las he superado. Y que ahora me siento ya más convencido y más fuerte para tomar esta decisión, ¿verdad? Y entonces yo creo que ya es hora de decirle a mi papá, es hora de decirle a mi mamá, es hora de dejarlo ya todo, ¿verdad? Dejarlo ya todo y seguir al Señor y que se haga la voluntad que Él quiera, ¿verdad? Y entonces Monseñor Urrutia se levantó en ese momento, me dijo, mira, dame un segundito para digerir la noticia. Y casualmente en ese momento el padre Simeón Reyes, ahora párroco de la parroquia El Calvario en Cojutepeque. En Cojutepeque o San Juan, ¿verdad? Sí. Sí, San Juan, ahí en Cojutepeque. Él estaba estudiando en Roma en ese momento. Él estaba estudiando en Roma en el año 2008, estoy sacando la licenciatura en comunicaciones. Y entonces, antes de irse a Roma, había estado de vicario ahí en la Resurrección.
Y entonces él había enviado una serie de postales para distintos jóvenes, para distintos miembros de la comunidad parroquial, digamos, recordándole y todo. Y dentro de esas postales venía una para mí, ¿verdad? Y entonces Monseñor Urrutia se levantó, fue a recoger la postal, y cuando la trae de regreso, me la da: mira, te llegó esto del Padre Simeón. Y en ese momento yo la abro, ¿verdad? Recordemos los factores, ¿verdad? Yo comienzo a pensar en la vocación el día que muere San Juan Pablo II. Todo esto, pues, Monseñor lo sabía, y, digamos, es el motivo y la razón fundamental por la que yo vengo y empiezo a querer recorrer ese camino de la vocación. Entonces, el día que yo digo que sí, ¿verdad? Al día siguiente voy y he dicho que sí, quiero entrar al seminario. Y entonces ese día llega a mis manos esa postal, la abro, la saco, y es una postal de la tumba de San Juan Pablo II. Y para mí... Potente llamado. Sí, aquí, para mí eso fue como una señal, ¿verdad? Y le doy vuelta, y el Padre Simeón había escrito, Fernando Asturias, las palabras que el San Juan Pablo II, bueno, en ese momento Juan Pablo II le decía a la Virgen María: totus tuus, todo tuyo. Para mí eso fue el sello, ¿no? O sea, este Monseñor se quedó con la boca abierta cuando vio eso, ¿verdad? Porque, o sea, él sabía cómo había iniciado la vocación, cómo había continuado y todo, y entonces dijo, o sea, más claro no puede estar. Imposible, más no claro se puede. no puede estar, ¿verdad? Y entonces, claro, me dice, tienes que decirle a tus papás, ¿verdad? Tienes que decirle a tus papás. Monseñor me dice, mira, comprarle un pedazo de pastel a tu papá. Y ahí dale una taza de café, y mientras están comiendo el pastel se lo dejas ir, ¿verdad? Dicho y hecho, ¿verdad? Entonces estábamos solamente él y yo. Nos pusimos en paz, ¿no? Yo le pedí perdón por muchas cosas que había hecho también, y le dije que quería ser sacerdote, ¿verdad? Y yo esperaba pues una reacción negativa, humanamente esperaba una reacción negativa. En cambio obtuve una reacción completamente distinta, ¿verdad? Algo inesperado. Mi papá me dijo que yo era su hijo, que él me amaba y que lo único que él quería es mi bienestar, ¿verdad? Y que si yo en este momento pues tenía esa inquietud, ese deseo, y si realmente estaba seguro, pues que él me iba a apoyar hasta donde pudiera. Entonces para mí eso fue que también otra confirmación enorme y todo, y fue simple y sencillamente decir, bueno, hoy sí ya me puedo abandonar en los brazos del Señor, ¿verdad? Y todo, y bueno, yo entro al seminario ya en enero del 2009. 2009 empieza sus estudios acá en el Seminario Mayor de San José de la Montaña. No, comenzamos en el seminario propedéutico en Santa Ana, Monseñor Benjamín Barriga y Reyes, donde vivo un año, y fue un año pues intenso, ¿verdad? Un año muy intenso donde yo aprendo mucho, no académicamente, bueno, sí, también académicamente, pero aprendo mucho porque yo soy nacido y criado en ciudad, ¿verdad? Entonces jamás había vivido yo en el campo. No es que el seminario esté en el campo, pero sí nos tocaba hacer varias cosas, como por ejemplo rajar leña, sembrar milpa, ¿no? Cuidar un toro, ¿no? Todo eso me toca hacerlo, y hacer mezcla. Construimos una cancha de basquetbol, ¿verdad? Y entonces, claro, para mí son experiencias nuevas, chocantes también, pero que en el fondo las disfruté también. O sea, yo disfruté rajar leña, yo disfruté hacer milpa, yo disfruté pues andar jalando los costales de lotes, y eso porque en el fondo era algo nuevo que me estaba ayudando digamos, a forjar también un carácter y a digamos, a poder usar también ese tipo de experiencias en un futuro, ¿verdad? O sea, yo puedo decir, mira, para hacer mezcla, pues a mí nadie me da atol con el dedo, ¿verdad? Entonces, y puedo entender ciertas cosas, y a veces hasta ocupaba ese tipo de experiencias para digamos, hacer reflexiones, cositas así, ¿verdad? Entonces, ha sido una época, fue una época muy, muy hermosa, en la cual el Señor pues me va poniendo un poquito más al tanto de la realidad, ¿no? De que ser sacerdote no simple y sencillamente es lo que yo estaba acostumbrado a ver o hacer, ¿verdad? Sino que es muchísimo más. Muy bien. Padre, su preparación en Santa Ana, luego de ahí tiene estudios siempre de teología, de filosofía, pero ya no los realiza acá, sino que tiene que viajar. Claro que sí, sí.
bueno, yo estudié aquí en el país 1 año y medio, ¿verdad? Estuve 1 año en el seminario propedéutico y después estuve 6 meses en el seminario de filosofía Juan 23. Entonces, en ese momento, pues hay una institución que está viva hasta el día de hoy que se llama Proyecto Sacerdotal, ¿verdad? Entonces, ellos pues hacían actividades benéficas en las cuales podían conseguir fondos para poder ayudar a pagar las becas de seminaristas o sacerdotes que pudieran estudiar en el exterior, ¿verdad? Entonces, generalmente se conseguían 2 becas para mandar a estudiantes a España y otra beca para enviar a alguien a Roma, ¿verdad? Entonces, yo no hice nada particular, o sea, simple y sencillamente yo entré al seminario a aprender y hacer tal cual como los demás, ¿verdad? Y entonces no es que no sé si habrá cuáles eran los criterios en ese momento para escoger a quién se le daba las becas, pero yo obtuve una de las becas para ir a España. Entonces, me llamó el rector, me preguntó y me dijo si me quería ir a España. Yo le dije que sí, ¿verdad? No había ningún problema. Y a la semana me vuelve a llamar y me dice, mira, fíjate que el que habíamos escogido para que se fuera a Roma se ha echado para atrás. Dice que le da miedo un poquito digamos, el problema de la lengua. Queríamos ver si tú estabas interesado en irte a Roma. Y entonces yo le dije, pues a mí me interesa aprender otra lengua, ¿verdad? Y es así como me dan la beca y me mandan a estudiar a la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma, donde estuve 5 años, 2 años estudiando la filosofía y 3 años estudiando la teología. Muy bien, termina allá totalmente los estudios, viene a El Salvador ya ordenado como sacerdote, o acá es ordenado como sacerdote. No, yo vengo ordenado de diácono, pero quiero también resaltar un par de puntos, ¿verdad? El primero es cómo se van dando las cosas. San Juan Pablo II me llama en el 2005, San Juan Pablo II sella mi vocación cuando yo tomo la decisión de entrar al seminario, San Juan Pablo II me acompaña cuando se me da la oportunidad de tener la beca en Roma. ¿Cuántas veces no pude yo rezar? O sea, fueron innumerables las veces que yo recé frente a la tumba de San Juan Pablo II. Tuve la oportunidad de estar en la beatificación de San Juan Pablo II. Tuve la oportunidad de estar en la canonización de San Juan Pablo II. Tuve la oportunidad de ser ordenado diácono en el aniversario de la beatificación de San Juan Pablo II, y entonces siempre me acompañó, ¿verdad? Y para mí San Juan Pablo II, que es mi santo favorito y el santo de mi gran devoción, es el que me ha acompañado hasta el día de hoy, y a tal punto, ¿no?, de que siento yo que la vocación que yo tengo ha sido parte de un milagro de él. Te lo digo porque he conocido al menos 4 sacerdotes que el mismo día en que yo comencé a pensar en la vocación, ellos también, bajo las mismas circunstancias, habiendo visto el mismo evento, ¿verdad? Y entonces, San Juan Pablo II siempre me acompañó. ¿Qué me pasa a mí en Roma? Pues termino mis estudios y el obispo, pues, vea bien, ¿no?, de que yo me ordene diácono en Roma, y por eso vengo yo ordenado diácono el 1 de mayo del 2015 en la Basílica de San Apolinar, a manos del cardenal Benjamín Estela, que en ese momento era prefecto de la Congregación para el Clero. Y entonces fue el que me confiere la ordenación diaconal, también bajo el aval de mi arzobispo, ¿verdad? Y después, en junio de 2015, yo regreso al país y vengo ordenado sacerdote el 14 de noviembre del 2015. A partir de ahí, del 2015, inicia otra nueva travesía. Claro que como sí. Sacerdote. Padre, de verdad que esto es muy interesante. Por acá nos están haciendo señas que ya es tiempo. Yo creo que vamos a tener que dejar todavía este libro en el tintero, esta página, porque hay mucho que preguntar. Pues hay mucho. ¿Cuántos años ya de sacerdote? Son 7 y medio. 7 años y medio de sacerdote, y solamente es parte de la introducción en lo que vamos. Claro. Entonces, de verdad, de todo corazón, muchísimas gracias, Padre Fernando. No va a ser la primera, sino que queremos tenerle más Claro que veces sí, acá. claro que sí. No, es muy importante estos espacios, ¿verdad? Porque en el fondo a veces nosotros podemos tener una inquietud en nuestro interior, pero no sabemos cómo sacarla, cómo esclarecerla, y por aquel miedo, por aquella incertidumbre, por aquella duda, y a veces escuchar a alguien más sirve, ¿verdad? Entonces, familia Josefina, qué alegría haberles acompañado el día de hoy. Esperamos pues también que estos espacios de Tu Vocación ayuden también a muchos jóvenes al compromiso y a la entrega con Cristo, ¿verdad?
Próximo viernes a partir de las 2 de la tarde en su espacio Tu Vocación. Nos despedimos con la frase... Claro, antes de despedirnos con la famosísima frase... Explíquelo por qué. Sí, no quiero desearles a todos una feliz tarde en el nombre del Señor, que el Señor les bendiga, les protege y les guarde en todo momento, que les conceda siempre también los deseos y los afectos de su corazón, ¿verdad? Y nos despedimos con la bendición, ¿verdad? Con la Por bendición. supuesto. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Familia Josefina, pasen una feliz tarde en el nombre del Señor y recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Bendiciones a todos. Llegamos al final de Tu Vocación. Te esperamos el próximo viernes a las 2 de la tarde a través de Radio San José y nuestras redes sociales. Tu Vocación, un espacio para conocer los distintos llamados de Dios.